Dios les bendiga, hermanos. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir acerca de la palabra del Señor. La vez pasada empecé hablando acerca de las bodas del Cordero. Quisiera seguir un poquitito en esto para explicar algunas cosas que para algunos pueden ser confusas, no las entienden, y es natural. Debemos empezar diciendo que mucho del lenguaje de la Biblia es un lenguaje simbólico, es un lenguaje que se llama de figuras, y esta del Cordero es precisamente una figura. El versículo clave que he tomado está en Apocalipsis, capítulo 19 y el versículo 9, que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. El principio que tomamos, la mayoría de quienes procuramos leer la palabra del Señor, la Biblia, es que es la palabra de Dios. Muchas veces no la entendemos, muchas veces no estamos de acuerdo con eso, muchas veces no nos gusta, pero ese no es el punto, porque no está puesta exactamente para que estemos de acuerdo, para que nos guste, para complacernos. Está para expresarnos la voluntad del Señor. Yo quisiera en esta ocasión poder compartir dos ideas. Número uno, ¿quién es el que invita a estas bodas? Es decir, ¿quién es el anfitrión de estas bodas? ¿Por qué estamos hablando de unas bodas en el cielo? Para empezar ahí, ya ese es un lenguaje figurado. Y luego dice, las bodas del Cordero. Los corderos no se casan. Entonces tenemos que ir tratando de entender ese lenguaje. Vamos a empezar diciendo, ¿quién es el anfitrión? ¿Quién es el que invita a estas bodas? Y es la Biblia, la palabra del Señor, la que nos ayuda mejor a entender quién es el anfitrión. La vez pasada lo mencioné en el Evangelio de Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 22. El mismo Señor, en cierta manera, se estaba adelantando a esto que ahora estamos viendo en Apocalipsis. Yo quisiera, hermanos, que en este tiempo que vamos a estar juntos, usted tenga su Biblia a mano. Ya hoy día la Biblia se lleva ahí en el teléfono, así que si usted no tiene acceso a su biblioteca, a su librería, entonces usted la puede tener en el teléfono. Mateo capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto es lo que quiero explicar. Número uno, las bodas de las cuales habla Apocalipsis es un lenguaje que está contenido en este pasaje bíblico. ¿Qué fue lo que quiso el Señor Jesús enseñar? Aquí lo dice, una enseñanza acerca del reino de los cielos. Ese es el número uno. La parábola de las bodas en el Evangelio de Mateo es una enseñanza de cómo es el reino de los cielos. En segundo lugar, dice que hay un rey. Es el segundo punto. Hay un rey que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es ese rey?
Obviamente es el anfitrión, obviamente es el dueño de la casa, es el dueño de todo, es el amo, es el Señor. ¿Y quién es el heredero? Bueno, el heredero es el hijo. Entonces le está haciendo fiesta porque ya ha llegado su tiempo de casarse, su tiempo de formar un hogar, todo lo que nuestra cultura significa. Llegaron la mayoría de edad de organizar una familia, una segunda familia, si la podemos llamar. Los hijos se van, así lo fuimos nosotros y así es la historia. Así que es el Señor que ahora le organiza la ceremonia de bodas a su hijo. ¿Y quiénes son los mensajeros? ¿Quiénes son los que van a llamar a los invitados para que vengan a las bodas? Dice que son los siervos. Ahora, volviendo al Apocalipsis, dice, ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Entonces la segunda cosa que vamos a ver es, ¿y quién es el Cordero? Y de nuevo la Biblia es la que nos enseña quién es el Cordero. Váyase al Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan. La mayoría de las personas estamos familiarizados con este pasaje bíblico. Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan el Bautista era primo hermano del Señor Jesús, mayor 6 meses. Juan el Bautista está en el ministerio que el Señor le encomendó. Juan el Bautista es el pregonero que viene anunciando la venida del Señor Jesús. Versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, esto dijo Juan el Bautista de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aquí ya tenemos una primera declaración, una claridad, si lo podemos decir. En Apocalipsis dice, llegaron las bodas del Cordero. Y nos estamos preguntando, ¿cómo es eso? ¿Quién es ese Cordero? Juan nos está diciendo que ese Cordero es Jesús. En otras palabras, quien se está casando en Apocalipsis, las bodas que se están celebrando en Apocalipsis, no son las bodas de un animal, no son las bodas de un cordero, son las bodas del Señor Jesús. Él es el que se está casando. ¿Quién es el que le ha preparado este agasajo? ¿Quién es el que ha preparado todas estas cosas hermosas de que hablamos la vez pasada para la ceremonia? Quien ha preparado esas cosas es el Padre. El Padre que va a celebrar las bodas de su Hijo. Como dice el Evangelio de Mateo, el Rey que va a celebrar las bodas de su Hijo. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, vamos al versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea que Jesús
El Cordero tiene aquí una segunda declaración. Aclaro, perdóneme. En primer lugar, el Cordero es Jesús, es Jesucristo. Versículo 32. Ese Cordero es el ungido del Espíritu Santo. Eso dice el versículo. Juan dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Vaya hacia el versículo 33. Juan dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios, me dijo: aquel sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Llevamos 3 puntos. Número 1, que el Cordero es Jesucristo. Número 2, que Jesucristo ha sido ungido con el Espíritu Santo. Número 3, que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y vaya hacia el versículo 34. Juan 1:34. Otra vez Juan dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es, fíjese, el Hijo de Dios. Amén. ¡Qué bonito es lo bonito! Jesús es el Cordero. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora Juan dice: Jesús, el Cordero, es el Hijo de Dios. Gracias a Dios. Vaya usted al versículo 35. Juan termina su enseñanza diciendo: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, esto fue lo que dijo Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Gracias a Dios. Es decir, Juan, estoy hablando de Juan el Bautista, en la introducción, en la presentación que él hace de Jesucristo, está diciendo lo que Dios le dijo: sobre quien vea descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice: yo lo bauticé. Y cuando subía del agua, una paloma descendió y una voz se escuchó en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Este es el testimonio que está dando Juan, pero más de eso, Juan dice: y ese Jesús, el Hijo de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nos cuesta trabajo a nosotros entender, vuelvo a decir, este lenguaje para tener una idea de qué significa en la Biblia el Cordero de Dios. Tenemos que mirar unos pasajes bíblicos, o por lo menos hacer memoria de ellos, que nos ayuden a entenderlo. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo, y la mayoría conocemos esa historia, Abraham toma a su hijo, lo lleva al lugar que el Señor le ordenó, prepara el altar, la leña, todo. Y cuando todo está listo, Isaac, el hijo, le dice: padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, está todo listo para el sacrificio. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la víctima que vamos a sacrificar, a inmolar? Y Abraham le dijo: hijo, Dios se proveerá de cordero. Entonces Abraham toma al muchacho, lo coloca sobre la leña, atado por supuesto,
Y dice que cuando tomó el cuchillo para degollar al muchacho, escuchó la voz de Dios. Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ya sé que temes a Dios. Dice la Biblia que entonces Abraham se detuvo y se dio vuelta. Y ahí vio a un cordero que estaba enredado por los cuernos. Y fue y tomó ese cordero y lo trajo al altar y lo sacrificó en lugar de Isaac, su hijo. Ese es el Cordero de Dios. Esa es la figura del Cordero de Dios. Cuando Dios decidió sacar a su pueblo de Egipto, a su pueblo hebreo, después de las 10 plagas de toda la historia que ustedes conocen, la última noche Dios les ordenó que celebraran la Pascua. Y le dijo al pueblo: tomen un cordero sin mancha, perfecto. Mátenlo, tomen la sangre y úntenla en las puertas, a la entrada de la puerta. Y en esa noche pasará el ángel de la muerte. Matará a todos los primogénitos en Egipto, desde el primogénito de la bestia hasta el primogénito del faraón. Solamente en aquellas casas donde la sangre esté ahí en el dintel de la puerta, esa sangre servirá de señal para que no entre la muerte en ese lugar. Esa es la sangre del Cordero. Y cuando el Señor le ordenó eso a Moisés, le dijo: esta es la sangre del pacto, esta es la sangre de la Pascua. Esa es la figura. En el culto de Aarón, culto levítico que ordenó Moisés años más tarde, durante cerca de 1000 años, el pueblo hebreo, con algunas interrupciones por supuesto, estuvo celebrando siempre la Pascua. Y siempre tomaban corderos y los sacrificaban, porque eso era lo que Dios les había ordenado. Cuando Isaías tiene esa gran visión, Isaías capítulo 53, esa profecía acerca de Jesús, dice: como cordero fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que Isaías ve al Cordero de Dios. Así que esta figura que tenemos en el Apocalipsis dice que es la figura, las bodas del Cordero. Es decir, todos aquellos símbolos, todas aquellas lecturas, todas aquellas enseñanzas que el Señor dio en el Antiguo Testamento, ahora se cumplen en Jesús. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 5, y nos ayuda a entender un poquitito mejor quién es este Cordero. Juan, ahora no el Bautista, sino Juan el discípulo que anduvo con Jesús, dice que el Señor lo llevó en una visión al cielo, lo llevó en el Espíritu. Y ahí está Juan, maravilloso, viendo toda aquella gloria que la describe en el capítulo 4 de Apocalipsis. De pronto dice que hay un anciano de días que está sentado en un trono. Hay seres celestiales por aquí, seres celestiales por allí. Habla de los 24 ancianos, toda esta corte celestial que está ahí. Y en la mano derecha, señal de autoridad y poder. Dice que tiene un rollo, un libro en su mano. Y sale un ángel proclamando en alta voz: ¿quién es digno
de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién es digno de tomarlo, de abrirlo, de romper sus sellos, 7 sellos? Y se dio la voz, y esa voz fue por todo lugar. ¿Hay alguien que sea digno? Y dice Juan, no se halló nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lugar. Entonces Juan dice, y yo estaba llorando porque nadie se había encontrado digno de abrir ese libro. Pero se le acercó el ángel y le dijo, Juan, no llores. Juan, no llores. Apocalipsis 5:5. Perdón, no el ángel, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, el tronco, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cómo es eso? Un león, un árbol, mire qué figuras. Versículo 6. Juan dice, y miré, y en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie, escuche esto, hermano, un cordero como inmolado. Tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y 7 cuernos. Fíjese lo que le ha dicho. Ya hemos dicho que el Cordero es Jesús. Ya hemos dicho que Jesús el Cordero fue ungido por el Espíritu Santo, que es el que bautiza en el Espíritu Santo, que en él hay perdón de pecados. Toda la presentación que nos hace el Evangelio de Juan. Ahora ese Cordero está en el cielo y ahora ese Cordero es digno. ¿Por qué es digno? Entonces aquí nos dice algunas de las cosas. Dice, es el león de la tribu de Judá. No hay tiempo para explicar eso. Pero quiere decir aquellas promesas que Dios le hizo al pueblo hebreo en la descendencia de Judá. Ese es el león de la tribu de Judá. Ese es el heredero de la casa de David, las promesas que Dios le hizo a David, que levantaría un Cristo de su descendencia. Él es el tronco, que es el renuevo de las promesas hechas a David. Está en medio del trono, me fascina eso, porque en el trono hay ángeles, hay ancianos, hay seres, hay majestades. Dios está en su trono. Y el Cordero no está en una esquina. El Cordero está en el centro, está en medio. Ese Cordero, dice, tiene 7 cuernos, que significan su señorío, que significan su autoridad, que significan su realeza. Pero también dice que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Si usted va a Isaías capítulo 11, versículo 2, dice que será el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Dios. O sea que en este Cordero convergen todas las cosas. En ese Cordero que se llama Jesús está la unción del Señor. En ese Cordero es el que bautiza con el Espíritu Santo. En ese Cordero es que hay perdón de pecados. En ese Cordero es que está la realeza de Dios.
En ese cordero es que está el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso dice que este cordero es digno. Y el versículo 7 lo dice así, Apocalipsis 5, 7. Y vino, este cordero vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, esto, hermano, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, de fragancia, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Esto es majestuoso, hermano. Cuando este cordero aparece ahí, estas criaturas que adoran solamente a Dios, ahora se postran delante del cordero. Quienes conocemos por la gracia del Señor su palabra, sabemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Emmanuel, Dios hecho carne. Y ahora este Jesús, este Emmanuel, está en su propia corte celestial. Y estas criaturas se postran y lo adoran. Y este es el cántico que cantaban, versículo 9. Mire lo que decía: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y este es el canto de estas criaturas. Pero estas criaturas que se postran ante el Señor no son las únicas. Cuando ellas todavía no terminan de cantar, viene un segundo coro. En el versículo 11 dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Mira, hermano, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, y esto era lo que cantaban: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y no se termina ese canto. Cuando viene otro tercer canto, versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos están, deciden al que está sentado en el trono, al rey que está sentado en el trono, al anfitrión que está invitando a las bodas, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir que ese cordero fue inmolado? ¿Por qué es que a ese cordero se le está dando tanta gloria? ¿Por qué es que a ese cordero, o por qué es que ese cordero es el único que es digno de tomar el libro,
de abrir sus sellos y mostrar lo que hay ahí. La palabra lo dice porque es el Cordero que fue inmolado. Tal vez no sepamos muy bien lo que es inmolado, pero inmolado quiere decir sacrificado. Es decir, el Cordero que fue al sacrificio. Y aquí hay una figura más. Discúlpenme, pero tengo que mencionarla. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios llevó a Moisés al monte Sinaí. Por 40 días estuvo Moisés en el monte. Y Dios le mostró a Moisés el tabernáculo que él tiene en los cielos. Y le dijo a Moisés: vaya y haga un tabernáculo de acuerdo al modelo que se te ha mostrado. Éxodo 25:40. Y entonces Moisés fue e hizo, de manera que el tabernáculo que el pueblo hebreo tenía, que Moisés ordenó, no es otra cosa que la copia del verdadero tabernáculo que Dios tiene en los cielos. El autor de los Hebreos nos dice que Jesús no entró en el templo a ministrar, que Jesús no entró al tabernáculo que hizo Moisés o sus descendientes a ministrar. Hebreos nos dice que Jesús entró en el verdadero tabernáculo que Dios tiene en los cielos. Y también nos dice que no entró con sangre de corderos o de animales, sino que entró con su propia sangre. Es decir, que cuando Jesús murió en la cruz e hizo expiación por el pecado, Jesús tomó su propia sangre, fue y se presentó ante el Padre, entró en el verdadero tabernáculo que Él tiene e hizo expiación por toda la humanidad. Eso es lo que dice Juan cuando dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estas criaturas celestiales, ángeles, millones de millones, dicen que ven este Cordero inmolado, entonces se postran en adoración y en alabanza. ¿Saben, hermanos, lo que yo creo que vio Juan y lo que vieron todas aquellas criaturas? Vieron a Jesucristo inmolado. Es decir, lo que había allí no era un cordero. Lo que estaba era allí Jesucristo sacrificado, inmolado. Allí está el Jesús del Calvario. Allí está Jesús, no con una corona de oro. Allí está con las huellas que le dejaron la corona de espinas. Ahí está Jesús, su rostro está bañado en sangre porque es un cordero inmolado. Sus espaldas están marcadas por los latigazos que le dieron los soldados. Sus brazos y sus hombros están marcados por la tortura. Sus manos están marcadas por la huella de la cruz. Sus pies tienen todavía las huellas de los clavos de la cruz, y de su costado hay una herida abierta, como él mismo se la enseñó a Tomás. Cuando todos aquellos seres vivientes, y Juan mismo dice: vimos fue un cordero inmolado, a un cordero sacrificado, a un cordero que murió, a un cordero que cumplió todos aquellos sacrificios. No nos quedó otra cosa. Aquellas criaturas dijeron: hay que adorarlo. Millones y millones de ángeles se postran y lo adoran.
Por eso, dice, no se halló ninguno otro digno para tomar el libro y abrirlo. Un viejo canto que se cantaba y tal vez se canta todavía en muchas iglesias. Dice así: digno es el cordero que inmolado fue. Para abrir el libro nadie se encontró. Solamente fue digno. A Jesús no. ¿Quién es el que se está casando? ¿Para quién es que se le están celebrando bodas? Por eso aquel ángel dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria a Dios. Se acabaron los días del sacrificio, se acabaron los días del martirio, se acabaron los días del pecado, se acabó la gloria de Satanás. Ahora el Cordero es el único digno de tomar toda gloria, todo honor, todo poder. Gocémonos. Y toda la creación le da gloria al Señor. Perdónenme que me emocione, hermanos, pero a mí me emociona eso, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se puede predicar humanismo, se puede predicar filosofía, como dice San Pablo, huecas filosofías. Pero delante de Dios, solo hay uno que es digno, y ese es Jesucristo. Por eso cuando Él culmina su obra y está pronto a celebrarlo con su novia, con su iglesia, aquel maestro de ceremonia dice: gocemos, alegremos todos los que han sido invitados. Y yo le quiero decir de nuevo, hermana, usted es invitado a esas bodas. Usted está invitado a esas bodas. Usted está invitado a vestirse de bodas. Usted está invitado a estar ahí. Usted está invitado a cantarle y a darle toda la gloria al Señor. Sé que pasamos momentos de tribulación, momentos de angustia, cuando no sabemos qué hacer o a dónde ir. Escuche las palabras de Pedro: ¿a quién más iremos, Jesús? Solo tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo digo, nosotros hemos creído que tú eres el Cordero inmolado de Dios. Por tu sangre tenemos perdón de pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero invitarle, hermano, a que en medio de toda crisis y toda tribulación sepa que hay uno que tiene el control de todo, que no ha perdido el control, y que usted está en las manos del Señor. Permita que el Señor tome su vida, la controle y la maneje. Yo lo invito a que oremos. Gracias, Señor Jesús, por ser el Cordero inmolado. Gracias por darnos perdón. Gracias por darnos vida. Como aquellos coros celestiales cantaron: nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Y por eso te damos gloria a ti. Señor, toma nuestra vida en tus manos. Guárdanos por tu gran misericordia. Y a ti, Señor, prometemos darte la gloria por todos los siglos. Amén y amén.